Muy bien, shalom y bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Dios les bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Espero hayan tenido un precioso día. Estamos una vez más aquí, día martes, para seguir estudiando Hayesot, el fundamento de nuestra fe, de nuestra emuná. Estamos nosotros viendo temas importantísimos que nos van a ayudar a tener esas bases sólidas de crecimiento espiritual para poder compartir igual a demás hermanos y que cada vez que tengamos la oportunidad de compartir la bendita palabra en Elohim, tengamos toda la información, las herramientas, las definiciones para que nosotros podamos llevar el mensaje del Evangelio, el mensaje de Yeshua, nuestro Mesías. De manera especial también saludamos a nuestros hermanos de Facebook, hermanos de YouTube, a los hermanos de la aplicación que están conectados. Y recuerda, familia, quiere interactuar con nosotros, quiere recibir la información, conéctese por nuestra plataforma de Zoom. Están bien invitados a que estamos más cerca de la enseñanza, en sentido de que podemos interactuar y que podemos nosotros poder aplicar lo que hemos aprendido, poder hacer preguntas al final y podemos nosotros cada día crecer en el conocimiento. Muy bien, vamos a iniciar con una oración. Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, gracias a Bacadosh por el privilegio de estar aquí reunidos, nada más para estudiar tu bendita palabra. Bendecimos, glorificamos tu precioso nombre. Gracias porque nos permitiste llegar aquí, Señor, estar disponiendo de nuestro tiempo para dedicártelo a ti al estudio, Padre, que es lo que más nos agrada, es lo que más debemos anhelar día tras día. Te pedimos que tú seas en medio de nosotros, que sea tu ruaj enseñándonos, que no sea palabra de hombres, sino tu Torah, tu instrucción, tu mandamiento, la que traiga esa revelación y entendimiento y conocimiento a nuestras vidas. Damos gracias por la vida de mis hermanos, los que van a ver esta enseñanza, a todos aquellos que van a recibir la información, y tú obres poderosamente en sus vidas, que ellos puedan también recibir esta palabra de vida, para que crezcan día tras día en el conocimiento que lleva al Mesías Yeshua. Gracias, Abacadosh. En tu nombre, los méritos de tu palabra, nuestro Mesías Yeshua. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a repasar solamente 3 manitas, pero vamos a hacerlo en 2 secciones. Es algo yo creo que básico, pero es muy importante entender porque recordemos en Hayesó estamos hablando de la autoridad de la escritura, la naturaleza de la escritura y donde nosotros tenemos nuestra emuná, sobre quién está puesta el fundamento y sobre todo hablando ya en Brit Hadashah, haciendo eco de la Torá, los profetas y los salmos, su autoridad escritural, de dónde venía. Entonces hicimos una serie de preguntas. Bueno, ya tenemos a nuestra hermana Arsenia con la manita levantada, hermana Arsenia. Entonces ya está lista para darnos sus Sí. respuestas. Y aquí la voy a agregar aquí. Usted, en la tarea, lo primero que dejó fue el término creer, buscarlo y dar la definición que usted citó Juan 5, 46, 47, que dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Buscar el, el significado del verbo creer justo para ese versículo. Y el término creer es el verbo de origen griego pisteuo o el sustantivo pistis, que traducido significa creer, tener fe o confiar. Y está en el Strong de la concordancia del griego en el 41.100. ¿Está bien? Correcto. Viendo la definición del término griego, que sabemos que debería siempre de un equivalente hebreo, recordamos eso es algo que más adelante vamos a conectar las palabras. Usted dio 3, 4 definiciones: creer, confiar y ¿qué más? La otra. Creer, tener fe o confiar. Dice que es, Ok. además, creer, creído, creyeron, para creer y confiar. Recordemos que esa misma Pisteuo. palabra
Así es, esa misma palabra de la raíz pistis o pisteu, que es la pistis, pero no la pistis Ujú. griega, sino que deriva también el concepto de fe. Pablo, de hecho, usa mucho esa palabra para hablar conceptos de fe, de emuná. Y vamos a conectar, inclusive en la clase de hoy, a qué hace referencia. Entonces, parafraseando, haciendo hermano, una paráfrasis, si le creyeran a Moisés, entonces podemos decir, si tuvieran realmente confianza en Moisés o en la Torá, si realmente tuvieran esa palabra como verdad, me creían a mí. O sea, el mismo Mesías pone en la mesa, decir, yo solamente vengo a traer palabra de vida, que son las palabras de la Torá, porque yo soy esa Torá viviente, lo que hemos aprendido en las últimas semanas. Entonces, es muy importante para nosotros decir, ¿creemos en la Torah escrita? Sí, ya estudiamos los conceptos que nosotros guardamos, que obedecemos, que podemos aguardar, lo vamos a ver el día de hoy. Pero en base a lo escrito que fue dado por Moshe, o la Torah de Moshe, que es dada por el Eterno, como enseñamos en la última enseñanza, nosotros tenemos que poner nuestra fe y emuná y obediencia en Mashiach Yeshua, porque es el cumplimiento de esa palabra, es la revelación más preciosa que el Padre nos da, su palabra misma, venir en forma de carne, para revelarnos el camino de volver con Él. Entonces, esa definición wow, te podríamos hacer un tema solamente del concepto de Muná versus Pistis, porque es muy amplio. Pero en sí su respuesta, mi hermana, muy bien, excelente. O sea, ellos han puesto su confianza, su fe, puede decir su fe en la Torá, porque ellos creían eso. Hoy en día algunos creen que guardar la Torá es para salvación, que hay que guardar la Torá para poder ser salvos y tener parte del mundo venidero, pero sabemos que esa Torah apunta a quién, a Mashiach, para que nosotros seamos justificados a través de la obediencia y el testimonio de él. Amén. 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 Entonces, Qué otra fue? bueno, si alguien puede responder la otra, pero aquí yo Sí, puse, pregunte a ver, pastor, porque yo sí, tengo aquí bueno, también. ya yo mencioné los conceptos. Bueno, una de las preguntas de la clase 3 fue lo que significa Torah, ¿no? Torah, Si es para Nevin, Torah, Ketuvim, ujú. Entonces, exacto, y eso yo lo hice, pero no sé si otro hermano lo tiene. Si está bien. otro, Vamos a ver con otro hermano. a Gracias. ver si otro hermano lo Gracias hizo, por pero si no, yo lo tengo, pastor. Amén. Listo, hermana, gracias. Vamos a pedir a alguien más y para avanzar a la clase, recordemos, estamos dando 15 minutitos para que nos den sus respuestas. Gracias, hermana Sena, hizo la tarea, buscó, investigó, confirmó, que es lo que es importante, validar lo que estamos aprendiendo y que tengamos día a día el conocimiento de lo que se está estudiando y conectarlo siempre al propósito que nos trae nuestro Mesías Yeshua. Amén. Vamos a ir a las dos preguntas básicas. La semana antepasada mencionaba los propósitos bíblicos de la Torah para el no creyente y para nosotros los que creemos en Mashiach hemos puesto nuestra emuná, ¿correcto? Entonces cada quien ahí tenía que poner su propia respuesta. Vamos a poner la hermana Asashi o Asahi, me corrige. A ver, ¿dónde Sí, está? Se me perdió. Muy bien. Ah, pero hermana, prenda su cámara. No la puedo poner enfrente si no pone su cámara. sí. Buenas, buenas, shalom, shalom, hermano. Sí, está muy bien. Asahi, Asahi, Asahi. Asahi. Bueno, es la definición de la Torah, ¿verdad? ¿O cómo está Sí, puede darme distribuida? esa. Ajá. Sí, claro. Bueno, la Torah significa instrucción y son los primeros libros de la Biblia, que se le viene llamando la Torah, que es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Y también significa dirección, corrección y como reprensión, puse. Y bueno, y la Torah está dividida y viene siendo la Tanakh, que está dividida en Torah, los primeros 5 libros, Nevim, que son los profetas mayores, profetas menores, y es la acá es para Ketuvim, que son los libros sapiensales, que es Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Lamentaciones. Y ya después viene lo de los propósitos bíblicos de la Torah para el no creyente. Esa es. ¿Cuál otra me falta, pastor? Para el que no cree o ha escuchado la palabra, pero no guarda el mandamiento, y para nosotros que guardamos el mandamiento.
Bueno, los propósitos para los no creyentes, yo puse que es señal de testimonio, observarlos y practicarlos. La Torá revela, la Torá revela el pecado, el que la transgrede practica el pecado. El número 3, el pecado conlleva la ira de Adonai. Número 4, la Torá es nuestro custodio hasta Mashiach. La número 5, la Torá apunta a Don Yeshua. Pastor, no sé si pueda yo comentar algo que apenas aprendí, y a lo mejor usted lo va a mencionar, pero me gustó muchísimo que aprendí la palabra Shaddai. Yo en mis oraciones, pues yo decía el Todopoderoso, pero aprendí que viene de la raíz, creo que es de la raíz Shad, que viene siendo como el seno de la mujer, y que también significa como el Elohim de los valles. Y esa misma raíz significa que Adonai es como una madre para nosotros, que nos amamanta como una madre con sus senos. Ay, me encantó ese significado. Usted me corrige si algo dije mal. Bueno, el número 5, la Torá apunta a Don Yeshua, y el otro es propósitos bíblicos de la Torá para el creyente redimido. Dice el número 1, escudriñar la Torá, que dan testimonio de la Don Yeshua. La 2, la Torá instruye en justicia y es sana doctrina. La 3, enseña un estilo de vida piadoso. Y la 4, es una fuente de bendición. Eso nada más. Si me falta algo, usted me dice. La Torá es perfecta. Excelente. Es camino de verdad Amén. y vida. Y no sé qué otra cosa pueda yo decir. Muy bien, hermana. Muy bien. Usted se ve que sí ha estudiado y repasado la clase de manera casi transcribiendo los conceptos. Eso es muy bueno. Recuerde, no tiene que tener esos, así esa listita. Y cuando uno comparta acerca de la Torá, usted tiene que citar la escritura y enseñarle a las personas, ¿no? Sí. Todo lo que el Padre nos ha dado, nos ha revelado, y para que nosotros podamos traer también este camino de verdad. Así que excelente, mi Amén. amada. Muy bien. Una vez más, una manita más. Gracias, hermana. Dios te bendiga, hermana Claudia Espejo, y iniciamos la enseñanza del día de hoy. Realmente, apóstol. Shalom, pastor, shalom, hermanos. No, yo tengo más o menos parecido a lo que tiene la hermana, a lo que acabo de decir ella, con mis palabras, pues. Para el no creyente, la Torá revela el pecado. Pecado es infracción a la Torá. La desobediencia produce la ira de Yahweh. La Torá nos custodia a los redimidos y nos protege. Sin la Torá seguimos siendo hijos de la esclava, de Agar. Quien no obedece la Torá está fuera del Mashiach. Esos son los para el no creyente. Y para el creyente redimido es escudriñar o profundizar en la escritura, nos lleva a un mayor conocimiento y revelación del Mashiach. Todo creyente redimido está capacitado a hacer tikkun, corrección de todo aquello en lo que ha errado por malas enseñanzas o falsas doctrinas o por simple tradición. La Torá nos lleva a la obediencia de sus estatutos, preceptos y decretos, y a tener temor y reverencia al Elohim, creador de todas las cosas, de todo cuanto existe. La Torá es fuente de bendición para todo aquel que es obediente al Creador. Excelente, amada. Perfecto. Me gustó mucho. Igual bien sintetizado en todo lo que hemos aprendido en las últimas 3 lecciones. Recordemos en la 4ª enseñanza. Espero terminar hoy el primer nivel. Posiblemente no, por si no extiendo los mandamientos. Pero vamos bien. Bendito el Eterno. Gracias, amada Claudia. Dios te bendiga. Pastor, y la Torá es el espejo en el cual nos miramos y nos muestra Amén. cuán Todos los limpio días. o cuán sucio estamos. ¿Qué Así es. tenemos que quitar y qué tenemos que añadir?
Así es, este espejo que todos los días nos revela, nos revela nuestros aciertos como nuestros aciertos. Amén. Y falta la Muy bien, palabra familia. exousia. 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 Otra tarea, eso fue la clase anterior, si mal no recuerdo. La palabra exousia, ¿no fue ahorita? No. Sí, ok. fue la semana antepasada, sí. Ok. Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Así que anótala ahí y al final la repasamos, mi hermana. Muy bien, gracias, mis amados hermanos y hermanas. Vamos entonces a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Bendiciones a los que siguen conectando, los que van a ver esta preciosa enseñanza. Recuerden compartir, like, share, para que llevemos día a día el mensaje de la Torah solamente con toque de un dedito. Muy bien, vamos a compartir pantalla en este momento. Estamos. Perfecto. La clase del día de hoy, vamos a hablar de las leyes de la Torah que se pueden guardar hoy. Eso incluye las que no se pueden guardar y creo que es un tema muy interesante porque es importantísimo y enfatizo eso. Porque siempre, como decía hace 2 semanas, es que usted guarda la ley, usted guarda los 613 mandamientos, usted guarda todos los preceptos, todo lo que Dios dice. Y va a entender ahí que hay categorías, hay mandamientos, hay cuáles unos se pueden guardar, otros no se pueden guardar. Recordemos, la Torá no ha sido eliminada, tampoco ha sido cancelada, mucho menos abolida. Yeshua mismo nos los explicó. Pero entendemos que hay mandamientos, mis hermanos, que no se pueden aplicar. Y vamos a hablar de los que se aplican, los que se pueden guardar y los que no se pueden guardar hoy en la actualidad. Pero antes de ello, vamos a recapitular. Vamos a ver los mandamientos en sus respectivas categorías. Y es algo que muchos de nosotros ya tenemos el conocimiento y es importante que podamos definirlos en categorías. No vamos a ver todos los mandamientos porque los mandamientos estamos estudiando literalmente cada parashá. Todavía no empezamos, todavía estamos en Génesis. Entrando a Éxodo, vamos a empezar a ver los mandamientos por parashá. Entonces, recapitulando las categorías de mandamientos, entendemos que la Torah consta de 613 mitzvot, 248 mandamientos positivos, que son los llamados mitzvot aseh, y 365 negativos, los mitzvot lo taseh. O sea, aquí habla de harás y no harás. Eso de acuerdo a la tradición, de acuerdo a Maimónides, que fue el que hizo recapitulación en la Edad Media respecto a los mandamientos. En estos vamos a ver diferentes subdivisiones y aplicativos. Pero de ya uno puede ver, wow, hay muchos mandamientos. Claro que sí, hay muchos mandamientos. Recordemos que todos los mandamientos son dados con un propósito para nosotros. Y son los medios para tener una relación con nuestro Elohim. Recordemos, y he usado mucho esta imagen en las enseñanzas de Parashá. Recordemos que todos los mandamientos, tanto los Hukim, Edom y Mishpatim, y ahorita vamos a definir el significado y qué categorías de mandamientos están definidos en cada uno de estos tres. Entender que trabajan en conjunto. Cada mandamiento Hok, cada mandamiento Edot, cada mandamiento Mishpat tiene que ir conectado con el otro. No podemos decir, ok, yo voy a guardar ciertos hukim, aunque muchos de los hukim no se cumplen el día de hoy. Pero no puedo decir, voy a dejar de guardar ciertos mandamientos hukim y solamente guardar Edot o Mishpatim. O voy a guardar Edot, pero no voy a guardar hukim. Y así, voy a guardar los Mishpat, pero no voy a guardar Edot y hukim. No podemos como que seleccionar los que nos gusten, sino debemos nosotros guardar los que podemos el día de hoy. Y cada uno va a conectar al otro y todos tienen un funcionamiento. Es así como trabaja, es algo mecánico, de hecho. Entonces, Hukim, Edom y Mishpatim
ya hemos aprendido en los estudios de Parashá que los mandamientos Jokim y Edotim van a ir siempre relacionados a nuestra relación con Adonai, con el Eterno. Recordemos que empezamos por ahí. No podemos nosotros trazar una línea hacia los mandamientos Mishpatim que van relacionados al prójimo si no estamos alineados, guardando, obedeciendo, cumpliendo, recordando los mandamientos que están relacionados con el Eterno. Tenemos que ir primeramente a la fuente que los dio, para llenarnos, tener una relación con Él en la obediencia. Y una vez que estamos conectados con Adonai, podemos nosotros guardar y cumplir los que van relacionados hacia nuestro hermano, hacia el prójimo. Es así, mis amados, como trabajan, es así como funciona. No me dicen, yo obedezco la Torah, sí, pero cuando usted obedece la Torah, tiene que ir conectando cada uno de estos mandamientos. Texto importante y clave y crucial. Es bien clave este mandamiento, perdón, este texto de aquí. ¿Por qué es importante? Porque es el camino que estamos trazando. Es entender por qué estamos en el camino de la Torah. Cuando entendemos nuestra identidad como pueblo, sabemos que somos Israel y que venimos de 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, entendemos que ese pacto y ese convenio se le dio, ¿quién? Abraham. Y esta cita de Génesis 26:5, que es un recordatorio de Génesis 22:18, ahí luego lo de más tarde, donde se habla de esta bendición que recibió Abraham por obedecer la voz de Adonai, y donde su descendencia, iba a heredar la tierra y también iba a ser parte de estas bendiciones si guardaban los mandamientos que obedeció nuestro padre Abraham. Recordemos que el contexto de Génesis 22 es el sacrificio de Yitzhak, la akedah, la atadura. Cuando el Eterno fue la última prueba que Abraham recibió en todos esos años donde se vio una promesa y sabemos que entró al convenio, todo lo que él hizo tuvo que hacer, pero esa era la última prueba para que el Eterno viera su fe, emuná, y si realmente confiaba en él. Es aquí donde en Génesis 26:5 el Eterno le recuerda a Isaac lo que le había prometido a Abraham. Y dice, sí, por cuanto escuchó mi voz, Abraham, o otra versión dice, por cuanto Abraham escuchó mi voz, estoy leyendo la traducción mecánica, así como está en el hebreo, por cuanto escuchó mi voz Abraham y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Escuchó la voz de Adonai, guardó, decimos que guardar es shamar, preceptos, mandamientos, estatutos y mis leyes. Si lo vemos en hebreo, ¿sí? Para practicar los que están en las clases de hebreo con el Morehel, cuando vemos la palabra, y anote esa también, ekef, busque la definición de que no solamente es una palabra que va a ir conectar con la siguiente, con asher, sino cuando usted busca la raíz de la palabra ekef y vaya conectándolo de una pista, tiene que ver con el nombre de Jacob. Ya vemos que la raíz de Jacob es el que toma por el talón, ya es algo que hemos estudiado en la última porción. Pero ekef, si vamos al significado, y solamente voy a dar una definición, casi le estoy dando la respuesta en este momento, pero expresa, hay un propósito en cuanto a lo que hizo Abraham al escuchar la voz de Adonai. Entonces, cuando vemos ekef, asher shama, recordemos que shama es de shema, de escuchar. Abraham Bekoli escuchó la voz de Adonai. Bashimor viene de la raíz shamar. Mishmarti, aquí tenemos los mandamientos. Y aquí tenemos los misbotai y los jukotai. Y aquí los betoratai. Es interesante porque viene la palabra Torah, pero aquí dice toratai. O sea, ¿cómo vamos a entender esto? Y vuelvo al texto en español. Y esa es una pregunta que a veces se las cuestionan aquellos que están en contra
no en contra, sino tratan de dividir la Torá en dispensaciones. Es decir, es que la ley fue dada a Israel. La ley fue dada solamente al pueblo de Israel. Antes de Israel, antes de que se fueran esclavos, nadie guardaba los mandamientos. Pero este texto de Génesis 26:5 se nos dice que Abraham guardó literalmente toda la categoría de los mandamientos. Si guardó 613, yo no lo sé. Pero ahí estaban implícitos los mandamientos que más adelante se le iban a dar a Israel en el Sinaí. Entonces, ¿por qué hay una continuación? ¿Por qué uso la palabra continuación? Porque aquí se dieron el pacto, las promesas y las bendiciones. Y dentro de ese pacto están los misbotai, los toratai, las leyes, los mandamientos de Adonai, que se dio primero al que originó el pueblo Kadosh, Abraham. De ahí Isaac, de ahí Jacob, de ahí las 12 tribus de Israel, y de ahí a todos los descendientes de Adonai. Entonces, busqué el significado de la palabra Ekev y podemos parafrasear el significado. Yo he hecho una parashá, usé esa expresión. Esta es la recompensa. Ya le di una palabra, pero hay más definiciones. Esta es la recompensa de obedecer. Recordemos que Shama viene de Shema y sabemos que la palabra Shema es escuchas para obedecer, para poner por obra. Entonces podemos parafrasear. Eke basher Shama Abraham bekoli. Podemos expresarlo porque obedeció a Abraham mi voz. Así podemos traducirlo, porque obedeció a Abraham mi voz. Y también podemos parafrasearlo. Esta es la recompensa por haber obedecido. Abraham obedeció la voz de Adonai. Él guardó y observó. ¿Qué guardó y observó? Los preceptos, mandamientos, estatutos y las leyes, las instrucciones. Y eso es poderoso porque aquí hay un principio. Y recuerden que también en la parashá, en el estudio hace 2 semanas, yo traía la primera vez que aparecía la palabra Torah, y la primera vez que aparece la palabra Torah, cuando vemos aquí Betoratai, aquí está la palabra Torah, es la primera vez que aparece en la Torah como tal, escrita, esta palabra. Y fuimos conectando, primera vez apareces ahí, la última vez en Malaquías, la primera vez con Yeshua cuando dijo que no vino a abolir la Torah, y la última vez en Juan 3:4, el que comete pecado infringe también la Torah, porque el pecado es la infracción de la Torah. Entonces, cuando Abraham guardó los mishmartil, los misbotai, los jukotai y betoratai, aquí se nos habla que él guardó cada uno de los preceptos y los mandamientos. Entonces, si entendemos que se los dio el primero, obviamente que son los mismos mandamientos que le iba a dar a su descendencia. Y Dios no se inventó unos mandamientos para Israel y Abraham hizo otros mandamientos aparte. No, tienen que ser los mismos, porque es el dador del pacto, él es el dador de los mandamientos. Así como se los dio a Abraham, esos mismos mandamientos y preceptos, estatutos y leyes se los iba a dar más adelante a su pueblo Israel en el desierto. Entonces, repasemos. Por cuanto Abraham obedeció la voz de Adonai y guardó sus mandamientos. Vamos al Evangelio de Juan 8:31-33. Voy a centrarme ahí. Quise traer una mini enseñanza en base a eso. A ver, yo espero salir de acá porque es muy poderoso y conecta con este texto de Génesis 26:5. ¿Ok? Y recuerda, busque la palabra Ekef, H6118, y nos da después las definiciones, porque es poderoso. Miren lo que dice Juan 8:31-33, uno de los encuentros de nuestro Mesías Yeshua con aquellos sabios eruditos de la Torá. Decía pues Yeshua a los judíos que le habían creído, y otra vez, aquí está la palabra de creer, que es la misma palabra que estamos revisando hace rato, que habían puesto su confianza en él, puesto su emuná. Dice Yeshua,
Ustedes judíos, ustedes Yehudim, ustedes que guardan la ley, conocen los mandamientos, creyeron en mí, ok. Pero dice, si vosotros permanecen en mi palabra, permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Recuerden, la Torá apunta a Yeshua, la Torá es el que nos lleva al Mesías. Y ahora que nosotros tenemos la Torá, permanecemos en Yeshua y somos sus verdaderos discípulos, el que escucha al maestro, el que es instruido por el maestro, el que ve el ejemplo del maestro, y si permanecemos firmes y fieles en esa bendita palabra que nos dio. Dice Yeshua, y conoceréis la verdad, un texto muy conocido, y la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mi palabra, en lo que yo les digo, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Recordemos que a una audiencia judía del primer siglo, escuchar Haemet o Bemet, la verdad, no solamente era el concepto hebreo de que algo es verdadero, sino para ellos en su entendimiento lo que escuchaban tenía un significado más profundo. Sabemos que el concepto de verdad tenía que ver con la integridad o fidelidad propia. Esto caracterizaba literalmente al Eterno como es verdad. Emet, mis hermanos, no solamente es su Torah. Yeshua, él dijo, yo soy el camino, verdad y vida. Pero también entender que Emet, o el Emet, hablando de Elohim en su forma singular, también es otro título para el Eterno. El Elohim de la verdad, como dice Salmos 31.5, anótalo. Busque Salmos 31.5 y nos dice que el Eterno es el Emet, es el Elohim de la verdad. Estos versos, si profundizamos, tienen un nivel de revelación de quién es Yeshua. Y ahorita mismo, si ya el Ruach nos ha revelado quién es Mashiach y como él mismo les dice, ustedes no están entendiendo mis palabras, lo vamos a leer en un momento, cómo nosotros hemos recibido esa preciosa revelación de que él es la verdad, él es la Emet. Y esa Emet, esa Torah manifestada en la persona de Yeshua, nos hará libres, nos está haciendo libres o ya nos hizo libres, dependiendo de dónde estemos. Miren lo que dice, conectando con lo que leímos de Génesis respecto a Abraham. Dice, le respondieron, simiente de Abraham somos hijos de Abraham, somos su descendencia, somos judíos, somos hebreos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? O sea, ellos como que no habían entendido o por qué sacan de, mira, yo soy hijo de Abraham, soy Bene Abraham. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Decía pues Yeshua a los judíos que le habían creído. Perdón, lo repetí. Yeshua les respondió, de cierto os digo, que todo el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y que Yeshua está haciendo una conexión con lo que hemos aprendido de 1 Juan 3:4. Si seguimos pecando, una vez que hemos recibido la Torá y no controlamos nuestra carne, nuestros deseos, ¿qué vamos a hacer? Siendo esclavos del pecado, de ese pecado que cometemos constantemente. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. En otras palabras, lo que dice 1 Juan 3:4, todo el que comete pecado infringe la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre. Y esta hermosa palabra. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Entendemos que Yeshua, como dice el mismo evangelio de Juan, de hecho Juan, todas las palabras de Yeshua y lo que el mismo Yohanan expresa es un nivel profundo, revelado de quién es Mashiach Yeshua. Ese paréntesis fue énfasis mío, no está en el original, no estoy añadiendo. Pero como ya yo he entendido que el concepto de hijo en Yohanan, sobre todo, que más adelante vamos a ver, recuerden, uno de los puntos vamos a ver el concepto de hijo dependiendo de lo que dice Mateo,
dependiendo de lo que dice Marcos, dependiendo de lo que dice Yohanan. El concepto de hijo tiene un significado diferente. Y nosotros hemos entendido que, como dice Juan capítulo 1, el 1 al 5, que esa palabra de Adonai, ¿quién es? Yeshua el Mesías. Concepto logos, divino. Vemos que para Yohanan y otro personaje importante del primer siglo, Filón de Alejandría, lo he mencionado, entendían que la palabra de Adonai es el hijo de Adonai, es el primogénito de Elohim, es el primer pensamiento de Elohim por el cual fueron ¿qué? Creadas todas las cosas. Estoy metiendo un poquito ya del concepto del Ejat y la divinidad, porque lo podemos ver en todos lados, sobre todo en el Evangelio de Juan, y es algo que yo lo he explicado muchas veces. Y es algo que muchos se batalla todavía, en entender el Ejat que hay entre Yeshua, la palabra de Elohim, y Elohim, el Padre, que es el que expresa todo a través del Mesías. Entonces, entender que en la creencia judía, ellos creían que ser descendientes de Abraham virtualmente garantizaban la salvación, cuando sabemos que no es así. Tú puedes ser genéticamente descendiente de Abraham, pero si en un punto de tu vida que ya tú sabes qué hacer con ella, no sabes qué hacer con ella, y te empiezas a buscar el Eterno, y después recibes la relación de Mashiach y lo confiesas como tu Señor y Salvador, es así como nosotros alcanzaremos salvación. Entonces, ellos creían que solamente por ser judíos y que guardar la Torah y sobre la tradición de los ancianos, la ley oral, iban a alcanzar salvación. Y Yeshua le dice, no, si ustedes han creído en mí, yo les he traído palabras de vida eterna. Pero ustedes tienen que poner mi confianza en mí porque yo soy la palabra del Eterno manifestada. Y te lo vamos a seguir leyendo. Tienen que seguirme a mí para que sean mis discípulos. Y si yo los liberto, o sea, la palabra de Elohim cuando vino a nuestras vidas nos libertó, nos sacó de nuestra vida pasada, seremos verdaderamente libres. Dice Yeshua, sé que sois descendencia de Abraham, son hijos de Abraham, yo sé. Pero procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. No sé qué tenían. Y a veces uno se hace una pregunta, ¿no? Es plan del Eterno, pero uno se hace una pregunta. En el judaísmo del primer siglo, donde tenían la Torá, los mandamientos, el templo, las escuelas farisaicas y todo lo que podían obtener de conocimiento de la Torá, no hubo revelación en ellos de que Yeshua era Mashiach. Creyeron judíos, creyeron saduceos, creyeron fariseos. El pueblo creyó en él. Aún así, ¿qué pasó? Sabemos la historia, pero era un plan de redención de parte del Padre. Pero su revelación, sus ojos estaban cegados porque no entendían primeramente las palabras de Yeshua y no entendían realmente quién era él. Son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Y es lo que dice aquí, yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre y vosotros hacéis también lo que oíste del Padre. O sea, ¿cuáles son las palabras del Padre? Su Torah, y ustedes tratan de guardar lo que el Eterno dio a través de Moshe, su bendita Torah, y ustedes quieren guardarlo. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y le vuelven a enfatizar, nuestro Padre es Abraham. Y Yeshua les dice, si realmente sois hijos, si realmente fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais o harían. Eso es poderoso. Si nosotros decimos, pues, creemos en Yeshua, como dice Gálatas, si somos del Mesías, somos linaje de Abraham y coherederos de las bendiciones y las promesas. Y él les dice, si realmente su padre es Abraham, las obras, los hechos, las acciones de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, que oí de parte de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Miren, Yeshua está recordándoles, por cuanto yo Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Le dije yo soy esa voz de Adonai. Yo soy esa palabra revelada en forma de hombre. Pero ustedes
me tienen enfrente y no ven que es la voz de Dios la que les está hablando a ustedes. Wow, eso es poderoso. Conéctalo, mis amados, que es mucho texto y no es el tema, pero a mí me apasiona sobre el Evangelio de Juan porque es la revelación hermosa que Yeshua nos da. Anótelo, Juan 14, 23, 26. Dice Yeshua, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que os habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, solo un padre tenemos, Elohim. Y Yeshua le dijo, si Elohim fuera vuestro padre, me amarían. Porque yo salí del Padre y vengo de Elohim. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque yo soy, ¿qué? La palabra del Padre. Interesante ahí, ¿no? Cuando le tiraron a Yeshua, es que tú eres de fornicación, porque sabemos que, como dicen los evangelios, y lo creemos, porque esa revelación de Ruach, que fue concebido del Espíritu de Santidad. ¿Cómo pasó eso? Dios vino, como dice 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad es un misterio. A veces humanamente lo vamos a entender, sino que el Ruach venga, y aquí lo dice Juan 14:26, mas el Ruach de santidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará o él les revelará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, ¿ustedes quieren matarme? Yo siendo la palabra de Elohim, no se dan cuenta que yo estoy hablando, porque las palabras no son mías, son del que me envió, porque él es el verbo, la palabra, la dabar, la memra, el logos de Elohim. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y eso es para todos aquellos títulos que tengan, maestros, líderes, Moré, Roé, Shelahim, todo lo que tengas. Aquellos que no han entendido quién es Yeshua, no entienden el lenguaje. ¿Por qué? Porque a veces nos dejan un lenguaje profundo, solamente el Ruach de Elohim viene y nos revela. No entendéis mi lenguaje. Hasta el día de hoy muchos no entendemos su lenguaje. Queremos conocer a Yeshua a través solamente del conocimiento, de los libros, de lo que dicen otros maestros. Creyentes o no creen en Yeshua, eso no importa. Pero Yeshua no está diciendo y revelando quién es Él. No hizo esto Abraham, escuchó mi voz, me escuchó a mí. Y seguimos leyendo más adelante. Cuando Yeshua les dijo, en ese mismo capítulo 8 de Juan, que antes de Abraham, yo era. Yo soy. Y usó la palabra griega que se usa allá en el nexo de Eye Asher Eye. Antes que Abraham fuera, yo soy. Yo seré el que seré. Eso es poderoso. No entendemos el lenguaje de Yeshua porque no son capaces de oír mi palabra. Y mire cómo le dice fuerte a ellos. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, que yo soy la verdad, que soy la Emet, soy el Emet, el Elohim de la verdad, no creen. El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Y otra palabrita de tarea ahí, mis amados. El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye, escucha. Por esto no escuchan vosotros, porque no sois de Elohim. Eso es duro. Si realmente somos hijos de Elohim, somos Beneja Elohim, Bene Elohim, obedecemos. A todos los que recibieron, no Juan dice, fueron llamados hijos de Elohim. ¿Por qué? Porque escucharon la voz, escucharon su palabra. Entonces busque esa palabra, mis amados, también ahí. Oye, G191. Y conecta con todo lo que vimos al principio respecto a Génesis. Lo que hizo Abraham.
lo que Yeshua le está tratando de explicar, pero no entiende el lenguaje de Yeshua. Sí, entiendo, a veces es profundo. Él lo dijo más adelante aquí en el mismo capítulo. El Ruach de santidad es el que nos revela quién es Él. Pero hermanos, si tenemos solamente a la lectura sin profundizar y ver palabra por palabra, es bien claro lo que Yeshua nos está expresando. Y fue duro, como al final, en estos versos 43, 45, como Él les dice fuertemente, si ustedes no creen en mí, todos son del adversario. Si ustedes son descendencia de Abraham, son llamados hijos de Elohim, porque escuchan las palabras de Elohim y porque ustedes obedecen. Entonces, haciendo una paráfrasis en el lenguaje de Yeshua, el que es Elohim, las palabras de Elohim obedece. Por esto no obedecen vosotros, porque no son hijos de Elohim. Así dice. En el contexto, en lo que él está tratando explicando, es una paráfrasis, no estoy cambiando el texto, pero entendiendo ya la mentalidad hebraica. Aunque vayamos a las raíces griegas, podemos entender lo que Yeshua, reitero, la palabra de Adonai, hecho hombre, nos está diciendo en este precioso capítulo de Juan 8. Podemos, esa palabra, las equivalencias hebreas, hay que buscarlas. Es 191, vaya el griego. Y si alguno encuentra la equivalencia hebrea, la próxima semana les doy las palabras. Continuamos. Me gustó mucho este texto. Recuerda también una conexión con lo que Abraham guardó. Recordemos lo que en sí englosa los 613 misbot, mis amados. Juan 14, 15, 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Son los mismos mandamientos, Yeshua, los mismos mandamientos de Elohim el Padre, porque es la palabra del Padre. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y yo me revelaré a él, quién soy. Es en cuanto a esos mandamientos Jokim Edotim. Cuanto a los mandamientos Mishpat, los que son horizontales al prójimo. Romanos 13, 8. No debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley ha cumplido? Los mishpatim. No está diciendo que has cumplido los hukim o edotim, no. Has cumplido los mandamientos mishpatim, que son los que van en relación al prójimo. Obviamente cuando no entendemos, Pablo, cuando habla de los tipos de leyes, los 8 tipos de leyes en sus cartas, y no entendemos los conceptos de la Torá, los mandamientos, estatutos, preceptos, hukim, edotim, mishpatim, y es un enredo. Si no lo estudiamos, pues vamos a generalizar y no entendemos realmente las cartas de Pablo. Aquí te lo está diciendo Pablo. ¿Cuáles mandamientos son? No adulterarás, no asesinarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú amas al prójimo, guarda los mandamientos mishpatim. ¿Cuáles son esos mandamientos mishpatim? ¿Cuáles son esos mandamientos de Edotim? ¿Cuáles son los mandamientos Jukim? Bueno, vamos a verlos a continuación. Recuerda, estamos haciendo solamente comprimir la enseñanza en cuanto a los mandamientos, porque es un tema extenso. Recuerda, los mandamientos los vamos a estudiar en cada parashá. Entrando a Éxodo, ahí vamos a ir estudiando cada semana mandamientos. Así que en el estudio de la parashá, mis amados, aprendemos los mandamientos, aprendemos cómo guardarlos, aprendemos qué se puede guardar, qué no se puede guardar, cuáles eran sombras proféticas, cuáles Yeshua cumplió, etcétera, cuáles quedan en pausa. Todo eso lo vamos estudiando semana tras semana. Pregunta, ¿cuántos mandamientos podemos guardar hoy? De los 613. Según los mandamientos de ley interactiva de Rick Brannon, me parece muy bueno que él sintetizó los 613 en cuanto a la tradición. Aplicables hay 283, no aplicables 330. O sea, tenemos que guardar 283 mandamientos. Sí, pero vamos a ver sus categorías, porque un mandamiento conecta con otros mandamientos, no se asuste. Si decimos, y vamos a ver al final, el decálogo, Éxodo 20, es la base del convenio, los mandamientos. Si empezamos con eso, mis amados, podemos guardar los demás. Entonces, él dice que aplicables hay 283 y no aplicables 330. De esos
3:30, 293 aproximadamente se aplicaban cuando había el templo. Miren, 293, casi 300 mandamientos. Pero de esos 330 menos 293, quedan 37 respecto a la tierra, porque muchos tienen que estar viviendo en Israel para poder cumplirlos. Bueno, él es lo que el comentario respecto a lo que se estudia la categoría de los mandamientos, cómo nos da estas categorías. 283 aplicables y 330 no aplicables. Ahora vamos a otra fuente, vamos a Jabat, los hermanos judíos directamente. Dice, si bien muchos de nosotros sabemos que hay 613 misbot, 248 sí y 365 no, es menos conocido cuántos misbot podemos aplicar activamente en nuestro tiempo fuera de Israel, cuando el templo no está en pie. Por ejemplo, todas las diversas ofrendas de sacrificio ya no se pueden traer. Ya entendemos que aquí casi 300, más de 300 mandamientos aplicaban cuando estaba vigente el templo. De los 248 mandamientos positivos, solo 126 son aplicables actualmente. Y de los 365 mandamientos negativos, solo 243 siguen siendo aplicables. Entonces, de acuerdo a este comentario también, en total hoy en día 369 misbot siguen vigentes. O sea, de acuerdo a lo que hemos visto y haciendo las dos comparaciones que he buscado e investigado, o sea, hay cerca de 300 mandamientos que usted y yo, mi hermano y hermana, podemos guardar. Pero empecemos con los básicos, empecemos la base del mandamiento. Entonces, en la actualidad, pues, hay solo 270 preceptos que cada judío, cada hebreo, cada israelita está obligado a observar, sin importar la circunstancia ni la situación en la que se encuentre. De estas 270 misbot, 48 son positivos y 222 negativos. Vemos que hay más mandamientos de no hacer. Entendemos que respecto a los mandamientos, había y hay mandamientos de pena de muerte y castigos impuestos por el tribunal. La pena de muerte no aplica fuera de la tierra de Israel o sin un Sanedrín. Tenemos la cita de referencia, anótenlas. Entonces, hoy en día, sin templo, sin Sanedrín, no se puede hacer ejecuciones por la desobediencia de los mandamientos. ¿Qué pasaba antes? Estaba en Israel, transgredía el Shabbat, apedreado. Inmoralidades, apedreado. Ir en pos de otros dioses, apedreados. Falsos profetas, apedreados. Y ahí incluía los azotes, las lapidaciones, los ahorcamientos. Todo esto, lo que tiene que ver con la muerte de la persona, si desobedece un mandamiento, no aplica. Y entendemos ya el enfoque profético, porque vemos que Yeshua llevó nuestro pecado, llevó nuestra culpa, y Él murió por nosotros, pero no para que siga usted desobedeciendo, sino para que usted lo guarde, porque Él es el dador del mandamiento. Yo creo que cada vez cuadra más lo que estamos estudiando respecto al Mashiach, quien es la Torah viviente. Sacrificios animales y leyes del sacerdocio. Las leyes de sacrificios y las ofrendas no aplican fuera del templo de Jerusalén. Primera, porque no está el altar, no hay templo. Y segunda, porque Yeshua, sombra profeta, cumplió literalmente cada uno de los sacrificios. Isaías 53, ahí se nos dice claramente que él llevó todo ese tipo de pecado. Ofrenda a Abón, ofrenda a Hatat. Romanos 3:20. Porque por medio de la ley viene el conocimiento pleno del pecado. ¿Y por qué? El pecado, porque si uno pecaba, había que traer un sacrificio, una ofrenda de purificación, todo lo que vamos a aprender en Levítico. Y ahora entendemos que esto, respecto a lo que se hacía sobre todo en Levítico, vamos a poner esta imagen, pues no se puede guardar. Está el sacerdocio, están los Juanín, los Levín, pero sin la maquinaria, sin el lugar, claramente eso no se puede hacer. Y entendemos también que, como dice el libro de Hebreos, que el sacerdocio fue transferido, no fue abolido, recuerden, porque los pactos con la casa de Leví, con los Coní son perpetuos. Pero ahora, gracias al sacrificio
muerte y expiación de Yeshua, todo fue transferido al Mishkan celestial, que es el original. Recuerden que el Mishkan y el templo era sombra, copia del que está en los Shamaín. Entonces, pena de muerte, castigos, sacrificio, animales, leyes, sacerdocio, no se aplican el día de hoy. En Éxodo se empiezan a dar los mandamientos, Éxodo 19, Éxodo 20 en el Sinaí, pero en la Torá Juanim, como se conoce al libro del Levítico, vemos todos los mandamientos, vemos inclusive cómo ese mapa de ser un pueblo Kedoshim, tanto a los intermediarios entre el pueblo que eran los Juanim y su parte del pueblo de Israel. Todo el libro de Levítico, mis amados, todo el libro de Levítico, podemos ver las categorías de los mandamientos. Capítulo 1 al 7, sacrificios rituales. 8 a 10 de los Juanim, todos esos son Jukim. 11 a 15, Jukim. 16 a 17, Jukim. 18 a 20, pureza moral, Mishpatim. Las fiestas de Adonai, Edotim. Y así podemos ver, miren, el libro Levítico, los 613 mandamientos de la Torah. No es que estén todos ahí, recordemos, venimos de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, pero ahí está el eje central de todos los misbot. Jukim, 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 Mishpatim, Edotim, y acá vemos al final, Jukim, Mishpat y Edotim. Recordemos, 248 mandamientos positivos y 365 negativos. Harás y no harás. Hay dos grandes tipos de leyes. Las primeras leyes son las apodícticas, que se definen sencillamente con lo que la gente debe o no debe hacer. ¿Cuáles son el ejemplo básico? Los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, 6, 21. El segundo es ley casuística. Es aquello que te dice haz esto o no hagas aquello sin que te describan casos hipotéticos y aconsejan la manera de cómo manejarlos. Ejemplo, apodíctico, prohibitivas. No matarás, dice ahí, pero lo correcto es no asesinar. Imperativas, honra a tu padre y a tu madre. Hay una bendición. No asesinar, asesinabas con la alevosía y ventaja que había, muerte o restitución, dependiendo del caso. Casuística, sin matices. Ejemplo, Éxodo 22:5. Si se declara un incendio y se propaga el autor del incendio, deberá resarcir el daño, restituir. Con matices, Éxodo 21:2-3. Si compras un esclavo hebreo, si vivirás 6 años, el séptimo saldrá libre, sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Entonces aquí vemos las dos categorías de los 613 misbot de hacer y no hacer y cómo se formulan en leyes apodícticas y leyes casuísticas. Este es el lenguaje de los mandamientos de la Torá. Voy a poner el engrane, Jukim, Edot y Mishpatim. ¿Qué dijimos al principio? Todos trabajan en conjunto. Todos trabajan en unidad. Y los que podemos guardar el día de hoy, que dimos una lista, vimos 2 listas, ¿no? Pero vamos a ir lo más básico, lo más sencillo, lo que realmente, si nosotros lo hacemos, mis amados, vamos a vivir una vida en bendición. Una vida donde damos la mano del Padre sobre nosotros, porque nos mantenemos fieles al convenio. Si vemos estos mandamientos, Jukim, Edotim y Mishpatim, repítalo, Jukim, Edotim y Mishpatim. Vamos a ponerlo gráfico, en ese mismo estilo de círculo, de rueda. Se puede ver ahí, tenemos las parashot. Y usted da cuenta, el que es más grande, ahí se puede ver donde hay más mandamientos. Entonces puede ver usted en Mishpatim, porque son relacionados con el prójimo, hay muchos mandamientos. En Kedoshim, las leyes de pureza, de separación, hay muchos mandamientos. Emor también. En Re también. Shoftim también. Kitetse también. Usted puede ver, mira, hay más mandamientos
en Levíticos y Deuteronomio prácticamente una recapitulación de todos esos mandamientos que se empiezan a dar de Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. Entonces, el centro de los mandamientos, como enseñamos el gráfico hace rato, es el libro de Levítico. Empezó en Éxodo, pero ya en Levítico recuerde que están conectados porque es durante esos 40 años del desierto donde ya se dan los 10 palabras, perfecto, y en base a las 10 palabras se empieza a edificar la demás serie de mandamientos que nuestro pueblo tenía que guardar. Pues aquí es un gráfico muy visual y me gusta mucho esta imagen porque usted puede ver cómo están distribuidos los mandamientos en la Torah. Una gráfica que yo uso mucho para simplificar los 613 mandamientos, lo que usted ve ahí es lo que podemos guardar el día de hoy. Los hukim, recuerden, mandamientos que no tienen lógica racional como el de la vaca roja, la pagadumá, las leyes de Yobel, el Shemitah, son decretos, pero no se pueden guardar hoy porque esos tienen que ver con la tierra. Estos son estatutos o decretos, esos nadie los puede cambiar, son como el sello del Eterno. Ese, como dice, esto no me lo quitas ni me lo mueves. No puedes modificarlo ni cambiar. De hecho, ninguno de los mandamientos, pero el Hukim es el que es más importante de todos los mandamientos. ¿Requieren obediencia? Sí. Aunque para ti no haya lógica racional, así es. Aunque te cueste, así es. Los ejemplos de hoy en día, lo que podemos guardar, solamente algunos ejemplos. No mezclar semillas quiere decir cuidado con comidas que sean modificadas o sembrar frutas o verduras de la misma especie cerca, cosas que debemos evitar. Kashrut, ley kosher. Yo creo que eso todo lo guardamos. Lana y lino, no lo entendemos, pero aquí dice, si tú no mezclas lana y lino, va a estar mejor. No sé qué hay, es lo que la ciencia ha tratado de ver y trata de dar una explicación científica en la mezcla lana y lino, pero entendemos que el lino es mejor que la lana. Si puede uno tener ropa de lino es mucho mejor para la salud, para sentirse mejor, etcétera, para también evitar la estática y todo eso. Diezmos y ofrendas, ejemplo, requieren obediencia. Y repito, se guardan. Y el Eterno, el dador de los mandamientos, ¿cómo pone esos mandamientos en esas categorías? Porque en algún momento no los íbamos a entender, o no los seguimos entendiendo, o nos seguimos cuestionando al dador de los mandamientos. Empezamos con los mandamientos Hukim, luego vamos a los Edotim, revela nuestra obediencia y podemos decir, yo guardo todo eso, yo guardo el Shabbat, yo guardo las fiestas de Adonai, sus espacios sagrados, yo traigo los Sitziot, yo como varón entré al pacto del Brit Milá, la circuncisión. ¿Por qué? Porque son testimonios, los Edotim son leyes visibles que nos recuerdan convenios, sombras proféticas, porque apuntan a Mashiach, y los rituales, sobre todo los rituales de transición. Entonces vamos en ese engrane, mis amados. Hukim, Edotim, y la última categoría son los Mishpatim, los juicios, leyes lógicas en la relación con el prójimo, y ya entendemos, amar al prójimo, no robar, no asesinar, no falso testimonio, judiciar, la shonjara, etc. Esto es básico de lo que usted y yo podemos y tratamos, porque todos estamos tratando, porque podemos evaluarnos. Si usted imprime eso, si empieza a evaluar usted, este sí, este no, entonces ahí mismo podemos, como decíamos al principio, la hermana, este fue su nombre, del espejo, de la Torah del espejo, que ahí, check o no check, la hermana Arsenia, y lo que decía hace 2 semanas, la Torah es el espejo, los mandamientos están ahí, ya depende de nosotros si seguimos, y perdona la expresión, tipo buffet chino, aunque no uno debe ir a comer a esos lugares. Esto sí, esto no, esto sí, se hace su plato, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo deja por un lado. Aquí no podemos nosotros hacer eso. Y somos pueblo del pacto, el convenio, debemos guardar y obedecer los mandamientos que el día de hoy, mis amados, podemos cumplir. Repito, Hukim, que no podemos guardar hoy, no lo puse ahí, pero he usado esa imagen antes con Yobel, Shemitah. Uno puede decir, no, es que no podemos hoy el día de kosher. Un ejemplo. Si el kosher, el mandamiento de las leyes dietéticas, Levítico 11, y hacemos la comparación, por ejemplo, 10 ofrendas. Yo no guardo lo otro porque no hay templo o porque no hay sacerdocio. Bueno, sí hay sacerdocios y levitas, pero no hay templo. Independientemente, no depende del templo para cumplir el mandamiento. Creo que eso todo lo tenemos claro. Entonces podrías poner en paralelo con el mandamiento de kosher. O sea, ok, yo no ofrendo, no diezmo, pero
entonces también puedes quebrantar el de las leyes dietéticas porque está en la misma categoría. Entonces sí me estoy a entender. O sea, no podemos a uno darle validez y darle énfasis de guardarlo y el otro minimizarlo. Ninguno, los dos están en la misma categoría, así que los dos se cumplen. Entonces, no estamos en la tierra, no hay templo donde debemos guardarlo, no, porque tu mandamiento fue dado en la tierra, pero el Eterno en la profecía decía, ustedes van a irse al exilio, así que donde quiera que habiten, donde quiera que ustedes vivan, ustedes tienen que guardar los preceptos. ¿Y cuál es la promesa? Si ustedes guardan mis preceptos allá, yo los voy a traer de vuelta a la tierra y los voy a restaurar. Entonces, haciendo ese ejemplo, esa comparación. Mejor día está hablando mucho de esto y la gente cuestiona, los hermanos cuestionan. No, hermanos, son mandamientos. Aquí no hay unos mandamientos más grandes que pequeños. Tanto el ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, como que cuando vayas en el campo y veas al ave, deja ir a la mamá, toma los polluelos, toma los huevos. Para el Eterno es igual porque la promesa es la misma. Y aquí también. Me estoy dando un ejemplo. No puedo decir yo guardo el Shabbat, pero ya la circuncisión ya no para mí, porque Pablo dice eso. No, es una señal de pacto. Recuerda, ley visible. Oh, yo soy bueno con el prójimo. Oh, yo no robo, no asesino, pero asesinamos con la boca. Codiciamos lo que no es nosotros. O sea, ¿sí me entiende? O sea, no podemos decir que uno sí y otro no. O estamos dentro del pacto del convenio o seguimos transgrediendo los mandamientos y ya entendemos nosotros lo que sucede cuando desobedecemos. Todo esto, mis amados, se resume en lo que mismo Mashiach dijo en Mateo 22, 34, 40. Él le preguntaba, maestro, ¿cuál es más el mandamiento importante de la Torá? Amarás a Adonai tu Elohim y amarás a tu prójimo. De esto penden toda la Torá y los profetas. Perdón, ahí dependen. Usar esa tradición cuando tenemos que es penden, quitemos la D. Penden toda la Torá, cuelgan, literalmente significa colgar los mandamientos y los profetas. 613, tenemos un poquito de gematría, 6 más 1 más 3, 10. Ya tenemos la base y la esencia de los mishmot. 5 y 5. Si usted mantiene fiel al 5, usted va a poder guardar todos los demás mandamientos relacionados con Adonai. Si usted mantiene los otros 5 en relación al prójimo, va a poder guardar todos los mandamientos en relación al prójimo. De esto pende la Torá, los profetas, los salmos, y de eso está fundamentado todo lo que Mashiach Yeshua vino a hacer. Así que, mis amados, a grandes rasgos, porque es una clase, recordemos, si profundizamos más, ir viendo mandamiento por mandamiento, pues nos extenderíamos solamente a modo general. Los mandamientos que podemos guardar, los que no podemos guardar, los que están en pausa, los que no se pueden hacer fuera de la tierra, los que no se pueden hacer porque no hay templo, los que no se pueden hacer respecto ya a los sacrificios y las ofrendas. O sea, a modo general, vimos esto el día de hoy. Así que, mis amados, seguimos estudiando, seguimos aprendiendo. La próxima semana vamos a ir cerrando ya con el primer tema del módulo, no módulo 1, estoy casi como los módulos de la temática número 1, del tópico 1. Entonces, no se lo pierda, estemos ahí conectados, estemos ahí repasando y estudiando la bendita Torah de nuestro Elohim. Amén. El día de hoy no voy a ponerles preguntas, lo que voy a hacer es subirles al chat de Hayesot. Recordemos, hermanos, que no están en el chat de Hayesot, enviando un mensaje, o déjenme ver si yo lo puedo poner en Facebook, YouTube. ¿Por qué hicimos chat de Hayesot? Para que los hermanos puedan descargar el documento. Porque yo estoy enviando el documento aquí por el Zoom y hay algunos hermanos que no lo pueden descargar. Entonces, para hacerlo más fácil, hicimos un grupo de Hayesot en Telegram y ahí estoy subiendo yo el documento, la tarea. He subido algunos recursos también y vamos a ir subiendo todo. Cada vez conforme vamos avanzando en las enseñanzas, vamos a ir subiendo la información para que usted tenga los recursos a la mano y pueda hacer su tarea, estudiar y repasar. Entonces, el día de hoy les voy a poner los 613 mandamientos de la Torá en sus respectivas categorías: 248 mandamientos positivos,
365 negativos. Entonces lo estoy subiendo en este momento. Ups, perdón, lo subí a mi esposa. Se lo mandé en privado a ella. Ok, vamos a volver a subirlo. A ver, un segundito. Aquí está. Muy bien. Ahí lo subí. Entonces, un segundito mientras los voy subiendo en el Telegram. Un segundito, mis hermanos. La hermana Susan Valero en YouTube pregunta cómo poder recibir el documento. Déjenme, les envío el link en este momento ahí al YouTube y al Facebook para que puedan ingresar. Entonces, bueno, mis amados, gracias por conectarse. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Seguimos estudiando, aprendiendo y sobre todo el conocimiento que ponerlo por obra, que es lo que más el Padre se agrada. Mismo en la Torah lo vemos. Me acuerdo Samuel, lo que dice el libro de Oseas, el obedecer es mejor que los sacrificios. Nuestra ofrenda de labios es mejor que todo sacrificio. Y mismo cuando yo le preguntaba el mandamiento más importante de la Torah, y que decía el maestro de la ley, tienes mucha verdad, maestro. El obedecer, amar al Eterno es mayor que todos los sacrificios, todas las ofrendas, porque Él se agrada por la obediencia que sus hijos hacen por amor a Él. Amén. Entonces, estoy copiando, voy a mandar el link ahí en YouTube. Y de un segundito me voy a Facebook. Vamos a cerrar la transmisión. Y los hermanos que están en Zoom, bueno, 15 minutitos de preguntas respecto al tema. Por favor, respecto al tema. Y bueno, la tarea de esas dos palabras, creo que fueron dos, si no mal recuerdo, que dejamos ahí durante la enseñanza. Recuerde, cuando usted vea marcada una letra G 2443 o H 2517, estamos ahí poniéndolo para que busque la definición en el hebreo. Muy bien, ya está también ahí por el Facebook y lo voy a subir a Casa de Israel para que ellos recuerden, y usa la expresión que dice nuestro amado pastor Diego, no seamos periquitos los palotes. O sea, voy a subirlo a Casa de Israel, pero no para que entre a ver qué ponen ahí, sino para que si usted está siguiendo las enseñanzas, mis amados, hermanos y hermanas, usted pueda recibir la tarea, el documento, por favor, ¿ok? Y también tratemos de no postear cosas que no sean ajenas a la enseñanza, para no perder ahí lo que se postea, ¿ok? Entonces les agradezco a mis hermanos solamente mantener el chat para las clases de Hayesot que estamos teniendo los días martes. Bueno, creo que estamos ya ahí bien. YouTube, Facebook, compartimos el link. Les voy a subir, no sé si ya subí no he subido en Hayesot, ya subí el documento, no, déjenme. Sí, ya lo subí. Perfecto. Entonces ahí lo que estudiamos para que usted los vea y recuerde, cuando empecemos el libro de Éxodo vamos a ir viéndolos aliyá por aliyá y profundizando en los preceptos. Así que, amados, gracias por su sintonía. Eterno les bendiga. Vamos a orar y vamos a dar este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos, por instruirnos, por aprender de tus benditos mandamientos, mis votos. Te pedimos que tú seas día tras día obrando nuestras vidas, porque nuestro deseo es agradarte, Padre. Nuestro deseo es deleitarnos en tus mandamientos. Nuestro deseo, Señor, es hacerlo por amor a ti, no solamente por hacerlo y ya, porque tú lo dices, sino porque en nuestra vida hay una convicción de mostrarte nuestro amor a través de la obediencia. Bendice a la vida de mis hermanos y hermanas. Gracias por sus vidas. Guárdales, bendíceles, provee, restáurales si necesitan sanidad. En el nombre de Yeshua, Refuah Shelema, si hay afligidos. Gracias, Padre, te amamos, glorificamos tu precioso nombre y permítenos que día a día, Señor, nos esforcemos en caminar y poner cada uno de tus preceptos, estatutos, mandamientos por obra. En el nombre de Yeshua, su Mashiach. Amén y amén.